Siguiente mesa de debate. En esta ocasión tenemos el placer de contar con varias personas que van a reflexionar un poco sobre el mundo del libro. Santi Montañés, editora de Publishers Weekly; Manuel Ortuño, que es editor de Trama y Texturas y presidente de la Asociación de Revistas Culturales de España, ARCE; Luis Posada, director, entre otras cosas, del Festival Eñe; y Pepe Verdes, director de Librotea, que además moderará el debate. En fin, tenemos 4 directivos, 3 y una directiva de primerísima fila que nos van a hablar y nos van a acercar un poco sobre el mundo y qué papel juegan un poco las revistas literarias, los suplementos de cultura, los festivales de literatura, pues en todo este especie de entramado sectorial en la nueva revolución digital. Es decir, el choque, digamos, entre lo analógico de siempre con lo digital de ahora, y ver un poco cómo se funden estos dos mundos en este paradigma contemporáneo. Así que nada, pues agradeceros, muchísimas gracias, bienvenida, bienvenidos, y en fin, les cedo la palabra. Y Pepe, fuerte el aplauso, y Pepe, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, en primer lugar a la Asociación de Escritores de Euskadi por invitarme y por invitarnos a todos a participar esta mañana en las reflexiones que vamos a hacer con vosotros. A Beatriz Zelaya, por contar un año más conmigo. Ya estuve aquí hace como 6 o 7 años y una vez más la verdad que me apetecía mucho. Gracias a todos vosotros. Entiendo que la mayoría o muchos sois autores y esperamos cumplir con las expectativas que tenéis de promoción de vuestros libros. Y sobre todo gracias a los compañeros de la mesa, algunos de ellos conocidos hace ya muchos años, que estoy seguro que os van a poder dar unos contenidos que os interesen. Paso ya a presentarlos a cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos a Luis Posada, que es director de festivales literarios de La Fábrica. Concretamente es director del Festival Eñe, que cumple, creo, 15 años. 14, 15 en el 93, exacto, 14 este año, y nos va a contar un poco en qué consiste el Festival Eñe, pero sobre todo tengo mucho interés en que nos hable de un nuevo festival. Parece increíble que en un mundo donde nos hemos acostumbrado a lo digital y a la no presencia, se abran nuevos festivales presenciales, y en este caso es el Festival Internacional de la Literatura en Español, de reciente creación, y me encantará que Luis nos hable. Bueno, casi vamos a ir haciendo la presentación de cada uno, que nos cuente cada uno a qué se dedica y de qué manera nos puede ayudar, os puede ayudar en la promoción de vuestros libros. O sea que, Luis, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias a la Asociación de Escritores por la invitación, y por supuesto a los compañeros de la mesa, y a Pepe por la moderación. Bueno, como comentaba, me resulta extraño haber empezado yo, pensaba que íbamos a empezar pero bueno, el Festival Eñe, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, es un festival de literatura que nace hace 14 años desde La Fábrica. La Fábrica es una empresa de gestión cultural ubicada en Madrid, que desarrollamos distintos proyectos culturales, y decidimos en aquellos entonces poner en marcha un festival literario porque Madrid no tenía una cita literaria como tal, tenía lógicamente algo de referencia y que supera todo lo que podemos pensar a nivel de cifras, que es la Feria del Libro, pero con un formato de feria, y nos parecía que Madrid también, y durante el otoño, merecía tener un festival literario como tenían otras capitales. Entonces pusimos en marcha esta aventura desde La Fábrica, de la mano también del Círculo de Bellas Artes como sede, y al final es un festival que en estos 14 años ha ido creciendo. Yo llevo la dirección del festival, pero aquí mucho del mérito del festival también es la dirección literaria, que cada año contamos con un director o directora que se encarga de organizar los contenidos. El festival ha ido creciendo, este año crecerá más, se sigue celebrando en noviembre, y bueno, implica ya no solo al Círculo de Bellas Artes, que es uno de los corazones del festival, sino al resto de las instituciones que habitualmente trabajan en literatura y en el libro durante todo el resto del año: Instituto Cervantes, Biblioteca Nacional, Real Academia Española y demás. Y bueno, sobre el nuevo proyecto FILE, dentro de este nuevo área de literatura de La Fábrica que hemos creado, nos apetecía también poner un nuevo festival en marcha, que hicimos el año
pasado una primera edición en plena pandemia, se creó en Castilla y León, se llama FILE, Festival Internacional de Literatura en Español, y lo que queríamos es un festival que tenga una identidad propia muy vinculada con patrimonio, paisaje, palabra, que de alguna forma salgamos un poco de los sitios de confort de los auditorios y nos vayamos un poco al entorno, que el propio entorno y que las actividades que se organizan estén muy relacionadas el espacio donde se celebra y que los espacios donde se celebran pongan unos escenarios especiales, que sea muy transversal también, trabajando con la gastronomía, trabajando con el patrimonio material y inmaterial de donde llegamos, o sea, que tenga una identidad muy clara el espacio donde se celebra. Fue muy bien esa primera edición, quedamos muy contentos, ahora estamos preparando una siguiente edición que será en Extremadura, también en otoño, ya estamos trabajando en toda la programación. Perfecto, muy bien, pues por orden, curiosamente se han sentado en el mismo orden en el que yo lo tenía aquí previsto, pero esto es la casualidad. Está Santi Montañés, que es responsable de grandes cuentas de Publishers Weekly, y con esto sí me gustaría hacer una breve presentación. A ver, Publishers Weekly, yo fui agente literario durante muchos años y como agente tuve que viajar a la Feria de Frankfurt y a la Feria de Londres, y Publishers Weekly para todos nosotros, todos los que estábamos en la industria del libro, era una herramienta fundamental, era un periódico americano de absoluta y totalmente vinculación con la industria, era solamente, no podías entender un lector leyendo Publishers Weekly, la verdad que tendría muy poco sentido en aquella época, hablo del final de los 90, en los años 2000, el arranque de los años 2000, ¿no? De repente, Publishers Weekly aparece en español hace 3 años, 2 años y medio, como una revista diferente a aquel formato tan sesudo y tan dirigido. Pues yo recuerdo que eran los grandes contratos que habían firmado las editoriales con los agentes literarios, es una cosa muy, muy, muy profesional, ¿no? Santi es la responsable, como digo, de grandes cuentas. Sí nos gustaría, bueno, que nos contaras un poco tu papel en Publishers Weekly y sobre todo cómo es el Publishers Weekly en castellano y cuál es la diferencia con el hermano americano, ¿no? Con el hermano original americano. Muchas gracias, Santi. Bueno, buenos días. Yo en nombre de Publisher, de Lantia y en mío propio, por supuesto, agradecer la invitación, sobre todo a una publicación que, como bien adelantaba, nosotros nacemos, o sea, Publisher Weekly como tal, son 150 años editando sin parar esa publicación de la que hablaba Pepe, y nosotros nacemos hace 2 años y medio en plena pandemia y nacemos de la mano de Publishers Weekly América, o sea, nuestra edición madre, como la llamamos, es Publishers Weekly. Nosotros nacemos de su mano. De hecho, a día de hoy ya vamos más de la mano que nunca, porque sí es cierto que en estos 2 primeros años hemos estado un poco tanteando el mercado, que es totalmente distinto. Y ya estamos poniendo los focos o sea, los mismos focos los estamos poniendo junto con ellos. Nosotros, como adelantaba Pepe, nosotros nacemos hace 2 años, somos una revista especializada. En un primer momento nuestros principales focos eran editoriales, librerías, bibliotecas. Lo que buscábamos ser era como el referente, exactamente igual que ellos. Buscábamos ser el referente y con nuestra bandera del tema de la reseña. O sea, la reseña es como el buque insignia de las publicaciones, es como una herramienta de trabajo para librerías, para todos los departamentos de adquisiciones, tanto de librerías, de bibliotecas. Era como la herramienta, todo lo que sale en Publishers Weekly reseñado es como de obligada compra. Entonces, sí es cierto que ahora, a día de hoy, no tenemos la relevancia que tienen las reseñas en Estados Unidos, pero bueno, vamos por ese camino. Y otra de las cosas que hemos conseguido en estos 2 años es que el contenido que está saliendo en la revista española ya está sobre las mesas de redacción de la revista estadounidense. Entonces, para nosotros es muy importante porque damos otra herramienta a las editoriales, que al fin y al cabo son nuestras clientes, a las librerías, otra herramienta, otro escaparate para llegar directamente a aquel mercado.
Desde hace relativamente poco, 2 meses aproximadamente, ya hemos llegado a algunos acuerdos con Publisher América, aunque somos la misma publicación, pero con 2 vertientes totalmente diferentes. Hemos llegado a la determinación de que en ferias, congresos y demás tenemos que ir más hermanados. O sea, nosotros lo que buscamos es tener la misma relevancia que ellos, pero en todo el mercado de habla hispana. Sí es cierto que en América Latina estamos teniendo una relevancia incluso más importante y más impactante que lo que es en España, propiamente dicho. De hecho, el 80% de nuestro tráfico de redes sociales es de América Latina. Nosotros contamos con una redacción en México DF, nuestros colaboradores son las librerías El Sótano y ya contamos con 20 redactores que se encargan de todo el contenido de América Latina, de las reseñas de América Latina, y eso nos está haciendo tener un impacto muy fuerte allí también. Al fin y al cabo, nosotros somos Publisher Weekly en español, que no es España, es toda América Latina, bueno, excepto Brasil, toda América Latina, y lo que buscamos ser el mismo referente que Publisher América, claro. Muchas gracias, Santiago. De hecho, además, en la Feria del Libro es impresionante estos 2 últimos años como el stand que habéis hecho y sobre todo la relevancia de los personajes que entrevistáis allí, y yo creo que se ha convertido como en un foco de atención y de interés, ¿no? para los... Sí es cierto que han sido 2 años de una auténtica locura de trabajo, y sí teníamos muchas ganas del contacto y al darnos las oportunidades que nos han dado, porque sí es cierto que este año ha sido como el remate, pero el año pasado nos dieron una oportunidad muy grande en la Feria del Libro de Madrid y fue un escaparate que a la edición madre de la que hablábamos le impresionó, y de hecho a partir de lo que hicimos en la Feria del Libro del año pasado, no la última edición, la del año pasado, esta última ha sido un éxito rotundo, pero era la continuación de la anterior. A partir de esa feria como marcó un antes y un después en Publisher, porque ya la propia edición madre nos veía ya como a iguales. Decía, de hecho, ahora el acuerdo al que hemos llegado de la colaboración con ferias y congresos de ir de la mano, ellos nos han dicho que queremos eso en todos sitios. Muy bien, probablemente en la relevancia, en la importancia de los encuentros en la Feria del Libro tuvo mucho que ver la propia Feria del Libro. Aquí tenemos a Manuel, quien ha sido su director durante 5 años y creo que ha hecho una labor extraordinaria, entre otras el acuerdo con Publishers, que entiendo que para los lectores fue muy relevante. Yo de repente ver a Felipe González en una charla con Héctor Aguilar Camí, era Héctor Aguilar Camí, Héctor Abad Fazuline, me pareció de repente muy relevante. Sí, ¿no? pasaron por el stand. Entre la edición del año anterior y han pasado las figuras más importantes de la feria, y ya no, o sea, a nivel escritores, autores y creadores pasaron todo, pero lo más importante para nosotros es que se convirtió como en el punto de negocio, en el punto de trabajo. Estaban todas las editoriales, igual que estábamos entrevistando a Felipe González, estábamos entrevistando a Nuria Cabutí, a Jesús Badene, a Iva Congil, a todas las editoriales le dábamos voz. Y una parte, claro, porque Publisher Weekly es parte de la Antia Publishing, que es la empresa, es mi empresa, ¿no? Y entonces nuestra empresa tiene un grupo editorial, un grupo de sellos, y parte de los sellos son de autoedición. Entonces para nosotros es muy, muy importante, y lo digo aquí porque también creo que es el foro, el autor. Entonces autores de todos los sellos se veían allí entrevistándose donde estaban entrevistando en nuestro famoso Chester rojo, donde estaban pasando las primeras figuras, pasaban todos los escritores. Por cierto, hablando de autores, hablo un pequeño paréntesis, hablando de autores, hablando de Felipe González, quiero haceros un pequeño spoiler. En el mes de octubre se publica la nueva novela de Sergio del Molino, que es una memoria de la transición, que tiene como protagonista a Felipe González, que es un dato bastante curioso. Yo, hablando con Sergio del Molino, le pregunté si era un panegírico y me dijo que en absoluto. Es una novela bastante crítica con la transición y con la labor de Felipe.
pero tuve la oportunidad de ojearla, la verdad que no de leerla, pues, tocho además de 700 páginas, pero ahí lo dejo porque creo que es una de las novelas de las que más se va a hablar. Ya ha habido alguna reseña, entre otras de librotea de esta novela. Bueno, y ahora pasamos a uno de los popes del sector, probablemente uno de los hombres acalorado, un pope acalorado, uno de los hombres que creo que conoce mejor esta industria, que conoce mejor a los protagonistas de la industria, que cada vez que me he acercado a él para contarle algo, siempre tenía o ha podido ampliar la anécdota o ampliar el conocimiento, y me alegro mucho de tener aquí en este panel a Manuel Ortuño, a quien conocí a finales de los años 90. Manuel Ortuño es editor de Trama y de Texturas, y presidente, como ya se ha dicho, de la Asociación de Revistas Culturales ARCE. Yo nunca he sabido cuál era el título del acrónimo, pues siempre he dicho ARCE directamente, no sabía muy bien cuál era Pero bueno, Manuel es director de todo esto. Como digo, es un hombre profundamente conocedor del sector. Si tenéis alguna duda, es probablemente una de las personas a quien acudir. Y me gustaría, Manuel, en tu caso, más allá de que por supuesto hablas de tu tarea como editor y como responsable de ARCE, que nos hables un poco. Yo leí una entrevista justamente publicada en Publishers Weekly hace poco tuya, y dabas una visión que me gustó mucho de cómo es la relación de los lectores con las revistas culturales, y hablabas de esta especie de conversación tranquila que debe tener la industria y que debe tener cualquier sector cultural que se precie. Me gustaría que profundizaras un poco y que explicaras, para quien no haya leído esa entrevista, a qué te referías con esa relación tranquila. Muy bien, pues muchas gracias. Además del calor que hace, ya tus comentarios me han generado un sonrojo que a ver cómo me lo bajo. Permíteme que agradezca la invitación a este encuentro. No es la primera vez que vengo. Me recuerdo hace unos pocos años, un encuentro muy interesante donde se invitó, entre otros, a Michael Bhaskar, es uno de los grandes pensadores europeos sobre el entorno del libro, la edición y la lectura. Y agradecer además que, cosa que no suele ser frecuente, que en un encuentro como este los organizadores hayan querido incluir una serie de soportes, formatos, entornos, siempre alrededor del libro y de la literatura, que, como digo, no suele ser habitual que en este tipo de encuentros se nos convoque, ¿no? Una vez dadas las gracias, sí, lo que apuntas es una reflexión no solo mía, sino de muchos colegas editores, sobre todo de revistas culturales, de qué diferencia una revista cultural de otros medios, de otros soportes o de otros formatos. Y después de muchísimo tiempo en el seno de la asociación, de darle vueltas a una serie de ideas y de conceptos, llegábamos a esa conclusión, ¿no? En un entorno de una actualidad, de una rapidez, de muchísimo ruido, de nuevos soportes, de nuevos entornos de comunicación, de mucha rapidez y de mucha inmediatez, quizá las revistas culturales pueden volver a reivindicar ese papel de un espacio de encuentro, de reflexión, de debate, de amigos y no tan amigos, pero sí de visiones distintas sobre unas mismas cosas, y hacerlo con tranquilidad, con mesura, con sosiego, intercambiando criterios y opiniones diferentes, pero que era un entorno que se había perdido en otros soportes. Y a eso nos hemos referido en estos últimos tiempos, para decir, bueno, la revista es un espacio de reflexión y de debate tranquilo, sosegado, serio, que huye del ruido. Y que además genera una relación con sus lectores, seguidores, colaboradores, muy distinta a la que se genera en otros medios. Y es esa relación de complicidad, de intimidad en el debate y en el intercambio de ideas, que no se da ni en las redes sociales, desgraciadamente ni en la prensa diaria, por supuesto, en televisión, etcétera, muchísimo menos, ¿no? Eso es, digamos, que se ha quedado como una zona de espectáculo, y de ahí que en esa entrevista en realidad lo que estaba haciendo era poner negro sobre blanco las ideas de un conjunto de editores de revistas culturales. Bueno, hechas las presentaciones, ya sabéis más o menos quién tenemos en la mesa, quién tengo como contertulios hoy. Sí quería
comentar con ellos y con vosotros que vamos a tratar de hacer un debate, no van a ser 3 discursos, sino va a ser un debate con constantes interpelaciones, así lo pido y así lo sugiero. Y quizás para arrancar este debate habrá una primera parte en la que daré unas cifras muy rápidas, un poco porque tengáis el contexto de cómo está el sector en este momento, será muy rápido. Y luego como 3 grandes bloques o 3 ideas fuerza, ¿no? Por un lado, cómo descubrir talento. Entiendo que aquí hay varios autores y os puede interesar esto. ¿Cuál es la visión desde la parte de la no tanto de la publicidad, pero sí de la comunicación? Por tanto, cómo descubrir talento. La otra parte es los lectores. Me parece que aquí somos corresponsables, no solamente los medios o los festivales, sino los propios lectores. Y por otro lado también el negocio. Me parece que es importante también, hoy se ha hablado bastante aquí del negocio, cuando hablábamos de las plataformas o cuando hablábamos del paso del cine del libro al cine, se habla mucho del negocio. Me parece que este es un sector que suele hablar poco del negocio, suele dar pocas cifras del negocio. Y creo que es muy relevante conocer cómo es el negocio y cómo está el negocio para entender también las posibilidades, pero las limitaciones que tiene en este caso, ¿no? en la comunicación. Entonces, sí les voy a pedir que hablen un poco de sus modelos de negocio, etcétera. La diferencia, esa línea que hay siempre, que a veces es gris y a veces es más clara, entre la parte editorial y la parte comercial, etcétera. Y al final, pues les vamos a hacer un regalo. Cada uno de las 4 personas que estamos aquí nos hemos concitado para hacerles un regalo a cada uno de nosotros, cada uno dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestra revista. O sea que esto será como el otro día, escuchando una TikToker que decía: voy a hacer la crítica y no voy a explicar el libro hasta el final, no voy a decir de qué libro estoy hablando hasta el final. Así es que para que se mantengan en esta sala, no vamos a explicar cuál es el regalo hasta el final. Me encantó la TikToker que hizo una crítica del libro durante 6 o 7 minutos. Vale, eso no vale. Y no me decía cuál era el libro y me mantuvo ahí. No me interesaba un carajo lo que estaba diciendo, pero me mantuvo solo para saber cuál era el libro, que efectivamente pues podía haberlo evitado esos 6 o 7 minutos sin pero bueno, en este caso ya les garantizo que no el mío de Librotea, pero el resto de los regalos y las propuestas, la verdad que son bien interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que son ustedes escritores, ¿no? Bueno, yendo un poco a lo que os contaba de las cifras. A ver, dentro de la cadena de valor del libro, que sería un poco el autor, el editor, el librero, la prensa así, y el lector, pues a nosotros nos ha tocado un poco hablar de la prensa, lo que es la promoción del libro, ¿no? Es algo que es una labor maravillosa y a veces injustamente tratada, porque muchas veces los autores, o en este caso los editores, pues querrían que la promoción pues fuera mayor, o creen que el error ha sido de la promoción, y probablemente habrá partes que podamos asumir y habrá otras partes que bueno, tengamos que debatir hasta qué punto es una corresponsabilidad, ¿no? Las cifras que les quería dar proceden del informe de hábitos de lectura y compra de libros en España del 2021, que es del gremio de editores, y dice las 4 cifras más importantes. El 68% de la población lectora mayor de 14 años lee libros en este país, lo cual es una cifra bastante razonable. Está por debajo de la media europea, pero en los últimos 10 años ha ido subiendo de manera razonable. De esa cantidad, el 64% lo hace en tiempo libre, es decir, estamos centrando a lo que nos interesa, y el 21% lo hace por trabajo o por estudios. Un 63% son hombres y un 72% son mujeres. Y aquí cabe, bueno, ya hay una diferencia bastante relevante, de casi un 10%, pero esa diferencia es mayor. Hay una librera que todos los del sector conocemos muy bien, que es Lola Larumbe, que es directora de la librería Alberti en Madrid, y siempre Lola da un dato que es muy importante, y es cuando se dan las cifras de venta, las cifras de lectura, se habla de hombres y de mujeres lectores, pero no se habla de hombres y mujeres compradoras. Y las mujeres son mucho más compradoras que los hombres. Luego, en la industria, en lo que tiene que ver con el valor percibido y con la rentabilidad, la mujer
todavía es más compradora y por tanto más interesante para la industria que no solamente es más lectora. La población más lectora, curiosamente, es la que tiene entre 14 y 24 años, un 85,5% son lectores. Otra cosa es lo que lean, y yo no me voy a meter aquí a juzgarlo. Hablaba antes del fenómeno TikTok, no sé si saldrá, pero es un fenómeno realmente muy relevante, cómo se están recomendando los libros en TikTok entre los jóvenes. De los títulos publicados en 2021, este año, Nazaret García antes comentaba que creía que se había publicado mucho, poco, no sé qué os parecerá a vosotros. ¿Alguien que no sea de la industria se atreve a decir una cifra? ¿En torno a cuánto se ha publicado? El año pasado se publicaron 79.000 libros, 79.000 títulos distintos. Claro, es muy complicado con esta cifra hacer una promoción razonable y justa de lo que es bueno y entender qué es lo que es bueno y lo que no es. De esos 79.000 libros, 55.000 fueron en papel y 24.000 fue en digital. La tirada media, que esto nos da bastante poca idea, fueron 3.500 ejemplares. Esto es una división hecha de lo que se ha publicado por los títulos que hay y nos da bastante poca idea porque en realidad aquí la ley de Pareto funciona mejor que nunca. El 5% de lo que se publica factura el 90% de lo que se vende. Y el precio medio del libro es de 13,97, que ha bajado un poco la cifra. La facturación global del 2021 fueron 2.576 millones de euros. Esto convierte a este sector en el sector más importante de todo el arco de la cultura en España. Teníamos aquí antes a la exministra de Cultura, representa el 3% del PIB nacional. Bueno, este es un poco el contexto en el que estamos, en el que nos movemos. Realmente esa cifra de casi 80.000 títulos es abrumadora, pero es así. Es uno de los países donde más se lee, mejor dicho, la población lectora no es muy grande, pero es muy ávida de lectura, y esto es un dato muy relevante. Bueno, pues arrancamos con los bloques temáticos y quizás con el más complejo de todos y probablemente el que más nos afecta, y es cómo descubrir talento. Y Luis, lo siento, pero te ha tocado y voy a volver a ti, porque ayer comentando contigo hablabas de algo que me pareció muy relevante cuando preparábamos esta charla. Cuando nos estábamos tomando una cerveza, vamos a acercar. La preparación de la charla ha venido después. Porque hablabas de la importancia que tiene en Eñe el autor y no tanto las editoriales o la industria, si sacásemos al autor de esa industria. Me gustaría que un poco hicieses, que digas lo que quieras, pero que hagas acento sobre esa relevancia del autor. Perfecto. Bueno, pues sí, yo creo que empezamos casi por el eslogan, digamos, es Festival Eñe y luego tenemos escritores, libros y lectores, que es la cadena. Nosotros somos el final de una cadena que lo que somos es un escaparate al final también para poner en debate y poner en debate, en reflexión y con el tiempo pausado y el encuentro físico, porque creemos en el encuentro físico, poner a disposición de escritores y de lectores un debate y unas palabras, ¿no? O sea, que es la base. Claro, nosotros la programación tenemos lo que creo que mucha independencia para poderlo hacer. Todos los años se decide esta dirección literaria. Esta dirección literaria tiene, dentro de la línea estratégica que tenemos del festival, que es una línea marcada y que está definida y que la tratamos de mantener para que tenga una coherencia a lo largo de todos los años, el hecho de tener una dirección literaria externa te permite también tener un festival diferente cada año, cosa que creo que le da un atractivo. Y ahí tiene la libertad de poder programar lo que considera, teniendo en cuenta que un festival tiene que jugar mucho el equilibrio de programar autores que pueden tener muchos lectores y que por lo tanto nos pueden generar públicos, pero también intentar dar voz a aquellos autores que a lo mejor tienen menos lectores y que por lo tanto tendrán menos audiencia en el momento, menos espectadores en el momento de celebrar el festival. Sí que lo que comentamos es cierto que no dependemos, o sea, no estamos vinculados a nuestro sistema de financiación, y lo hablaremos al final, no es acuerdo con editoriales. Los editoriales nos pueden apoyar en tener determinados autores, pero digamos que no tenemos una financiación por parte y entonces tenemos la libertad de poder programar lo que queremos en función de una temática, que también es importante. No somos un festival, bueno, el festival no cumple esta función, ninguno lo cumple, de presentar libros, de presentar novedades, sino de presentar un tema y a partir de este tema generar mesas de reflexión.
Yo creo que ahí es donde está el interés. Es verdad que hay que jugar mucho con un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de, lógicamente, si hacemos autores que acaban de publicar su primera novela, es difícil, a lo mejor tenemos que jugar siempre un poco de cómo encontrar ese equilibrio, y es un trabajo de la dirección literaria con la que se conversa y vemos un poco cómo se puede elaborar esta programación. Luego nos hemos dado cuenta, y ahora seguimos un poco también para el resto de las experiencias, pues de repente que teníamos un público que era mayor, que queríamos, este año vamos a hacer un esfuerzo también por programar otro tipo de autores, de crear una nueva sede con una programación un poco diferente, implicando también a editoriales que no son los grandes grupos. O sea, haciendo un poco de análisis, yo creo que también cuando estás generando una cita, un acontecimiento como es un festival, tienes que hacer también la autocrítica y la reflexión después del festival, ver qué carencias tienes y cómo lo puedes hacer evolucionar. Entonces, en este sentido estamos intentando también dar este paso de dar cabida a nuevas voces, de implicar también a nuevas editoriales, por lo tanto que somos, eso digo, al final no dejamos de ser un escaparate de todo lo que viene antes, todo el trabajo de los autores, de los escritores, de los editores, de los agentes, y nosotros somos un lugar donde poder exhibir desde el punto de vista de la reflexión. Y me gusta mucho lo que comentas, Manuel, también del papel de las revistas literarias, de esa reflexión pausada, ¿no? Que yo creo que también tiene que existir, y creo que en un momento donde todo hay que lo hemos hablado y se ha ido viendo, y lo comentaba creo que también ayer Edurne y Ramón, un poco toda esta bulimia que existe de consumo, de repente encontrar sitios donde tienes la paz de sentarte, escuchar y devolver el arte de escuchar, ¿no? Que creo que también hay que ponerlo en valor. ¿Puedo intervenir, Pepe? Por favor. No, Sí, me parece muy interesante lo que ha contado Luis. Me consta que los festivales literarios, y sobre todo el festival que diriges, digamos, tiene una acción proactiva por encontrar nuevas voces, nuevos autores, nuevas propuestas dentro de lo que es la programación de un festival como Eñe. Yo no soy tan optimista, digamos, en el territorio de otros medios y soportes, ¿no? Yo creo que en el territorio donde se puede descubrir, donde se puede proponer autores, obras, proyectos, no deja de ser una especie de noche negra, ¿no? Es un territorio donde juega la prensa y los suplementos culturales. Creo que hoy la prensa y los suplementos culturales son un apéndice más de la industria editorial importante y fuerte, y de una industria editorial que va al copo, ¿no? Hace años había una red muy interesante, lo comentaba hace un rato con Manuel Gil ahí fuera, había una red muy importante de blogs, de columnas en la web, de páginas web, que actuaban como prescriptores muy interesantes. Hoy en día esos blogs, esas páginas web, incluso pequeñas publicaciones digitales, han dejado de existir. Tenemos, el nuevo escaparate, que son las redes sociales, que están funcionando en determinados segmentos de la población a modo de prescriptores, sobre todo entre gente joven, pero donde el peso de lo comercial empieza a ser muy potente. Es decir, yo creo que las grandes editoriales, los grandes grupos se han dado cuenta de esa capilaridad que tienen las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Hay ahora una nueva de hace unos días que parece ser que está funcionando. Bien, eso yo creo que va a terminar siendo una capilaridad dirigida a gente joven, pero con un apoyo comercial y económico detrás, que lo harán prescriptores, desde mi punto de vista, no fiables, ¿no? Por lo tanto, mi visión sobre la capacidad de encontrar esos soportes donde se expresen los nuevos creadores, los nuevos escritores y escritoras, obras y proyectos diferentes, desde mi punto de vista lo veo con mucha negritud y con mucho pesimismo. ¿Qué pasa en el ámbito de las revistas culturales? Pues un poco lo que ha pasado con otros soportes. Antes hablaba Pepe de la Asociación de Revistas Culturales. Es una asociación que creo que este año, no sé si cumple 40 o más años, donde hace 25 en la asociación nos agrupábamos 150 revistas de pensamiento y cultura. Hoy creo que estamos en 70 y tantas.
por desaparición sobre todo en estos últimos 10 años, por desaparición de aquellos pequeños editores de revistas culturales que no han podido mantener sus proyectos, por desaparición de espacios donde poder mostrar esos proyectos culturales. Caminando esta mañana, pues en no sé cuántas manzanas hemos sido incapaces de encontrar el periódico. Por lo tanto, ya no hay ni siquiera sitios de exhibición de publicaciones, de revistas, etcétera, etcétera. Frente a eso también tenemos el problema de que las librerías, por ejemplo, no dejan un espacio a este tipo de proyectos y de publicaciones. Es algo ahí que no hemos conseguido romper porque hay unas dinámicas comerciales diferentes. Bueno, pues ese conjunto de cosas, a mi parecer, me llevan a ser pesimistas y a pensar que tenemos que reinventarnos en otros territorios. Los festivales me parecen un territorio muy interesante. Yo conocí la primera parte del proyecto de Librotea, que me parecía muy bueno, porque se iba directamente a dialogar con el lector y poco más. Sé que estoy tirando piedras contra mi tejado, pero a corto y medio plazo no veo un panorama alentador. Yo creo que estás describiendo, ¿no? A ver, me hace gracia porque hemos vuelto a una idea que ha estado toda la mañana rondando en esta sala, ¿no? Tanto Elena Neira como Ángel de González Sinde. Yo creo que lo que han descrito, Elena muy pormenorizadamente con datos y con referencias, y Ángeles González Sinde con más desde una perspectiva más ideológica, probablemente es que la industria y la industria cultural se ha disparado, ha crecido de una manera absolutamente exponencial. Cuando hablamos de los editores de los años, no sé, 60, 70, cuando hablamos de Seix Barral, cuando hablamos de lo que era Planeta o lo que era Espasa, claro, estamos hablando de unas proporciones de producción, de lectura y de venta que hoy en día están en otro ámbito completamente distinto. Esto nos ha llevado a que las reglas de juego han cambiado por completo. Y esto es algo que a veces es complicado de asumir y primero complicado de entender y cuáles son esas reglas de juego, y luego complicado de asumir. No sé qué os parece esto. No sé si este crecimiento exponencial, no sé, tú hablabas de que trabajas en una revista que tiene 150 años de historia. O sea, 150 años de historia en Estados Unidos es una antigüedad. Entonces, no sé cómo os parece que haya podido repercutir como esta especie como de cambio de paradigma en el volumen de lo que está ocurriendo. O sea, el volumen de lo que genera el cine o genera la televisión o generan las industrias editoriales con estos 2.500 millones que está hablando, probablemente modifica todas las reglas de juego, ¿no? Claro, en nuestro caso es que... Acércate un poco. En nuestro caso es que, claro, al ser una revista tan especializada y con el foco tan puesto en profesionales, en realidad era lo que comentaba al principio, nosotros somos como una herramienta de trabajo, y yo creo que por eso también, o sea, por eso ha funcionado tantísimo, porque lo han tomado como un referente, como una guía, como tal. Entonces, hacer referencia a esos datos que son de lectura y todo eso, sí es cierto que nosotros buscamos también un cariz divulgativo, que cualquier persona amante de la literatura encuentre una entrevista o encuentre, pero somos muy especializados. Entonces, más como hay números en concreto que son como manuales de trabajo para librerías, para bibliotecas, para... Sí es cierto que la única forma, y eso sí lo estamos viendo, es el tema de la reseña. O sea, nosotros estamos abiertos absolutamente, igual que estamos abiertos a los grandes grupos, estamos abiertos a la editorial más pequeña. Nosotros nos llegan y nosotros valoramos y reseñamos, o sea, publicamos lo que consideramos que se tiene que publicar y demás, pero a nosotros nos llega todo y nosotros lo valoramos absolutamente todo. Y están llegando proyectos. También nos estamos abriendo a los nuevos proyectos que hay. Si miras la publicidad de publishers, hay editoriales, están las editoriales, grandes grupos y demás, pero casi toda la publicidad son empresas muy actuales, muy recientes y muy de tecnología, enfocadas todas al sector editorial, al libro, en cualquiera de sus vertientes, pero no editorial como tal. O sea, editoriales, estamos hablando de Grupo Planeta, Grupo Penguin,
porque tal y como están las cosas a nivel publicitario, ahora las editoriales pues no pueden a lo mejor invertir en este tipo de proyectos, pero lo que se refiere a empresas tecnológicas de audio, de todas las empresas que ahora mismo hay que se están moviendo, quieren estar en este tipo de publicaciones y quieren moverse de esta manera. Es que has dado, si me permites, es que has dado unos datos muy interesantes, muy importantes, que habría que matizar y analizar con mucho cuidado, pero bueno, no es el momento ni el tiempo. Pero para que nos hagamos una idea, claro, lo que falta en nuestro entorno cada vez más son quienes hagan un trabajo de prescripción, de recomendación, de criba, de intermediación. Yo creo que eso es lo que estamos echando de menos, porque aquellos que intentábamos hacerlo no tenemos el espacio ni el ámbito para hacerlo. Hablábamos antes de los kioscos, hablábamos de las librerías, por supuesto hablemos de las bibliotecas. La biblioteca debería de ser un espacio, y estamos en una biblioteca muy importante, la biblioteca debería de ser un espacio natural de promoción, oferta y prescripción, pero prescripción de las cosas que importan. Es decir, cuando hablamos de hábitos de lectura nos faltan dos cosas, que es analizar cuánta gente que no les incorpora a la lectura, que es un matiz que aparece en la página 48 del informe, y por qué los únicos que aumentan su voluntad, vocación y capacidad lectora son los lectores duros. Son los únicos que han aumentado de un año a otro en estos 2 años de pandemia, etcétera, etcétera. Nos encontramos en las bibliotecas, ahora que hay fondos y recursos públicos para dotarlas de libros, de publicaciones, de programas, de videojuegos, de muchos soportes y formatos, nos encontramos con que la respuesta de las bibliotecas es: queremos tener en la biblioteca aquello que nos piden. Dicen, bien, ¿y qué es lo que te piden? Pues no me piden Publishers Weekly o la revista Ñ, me piden el Hola, el Semana y el 10 Minutos, el Marca y el As. Digo, hombre, me parece que a lo mejor el heroico cuerpo de bibliotecarios debería de ser un poco más ambicioso y decir, hay contenidos aquí importantes que tienen que estar en las bibliotecas públicas. Con lo que quiero decir en todo esto es que cada vez tenemos menos capacidad de prescribir, de promover, de dar a conocer otros autores, otras obras, otras ideas y otros proyectos. Pensemos que a la semana un librero puede recibir una propuesta de 800 novedades, 800 títulos nuevos para su librería, de los que tiene que escoger. Pensemos en otra cifra, para añadir a las tuyas, y es que un suplemento de libros como Babelia hace 8, 10, 12 reseñas a la semana. A la semana. Cuando todas las semanas hay 500 títulos de ficción. De ficción. Claro, hemos creado un entorno brutal en el que no tenemos ya la capacidad de escoger, digerir, prescribir, ordenar, avalar o no autores, obras y lecturas. Y no tenemos tiempo, ya lo siento, perdón la interrupción, pero es el momento, sí, pero es que a la una tenemos la siguiente mesa, conexión con John B. Thompson y Barkatu, pero hay que pasar un poquito, sí, hay que pasar, digamos, el micrófono al auditorio a ver si alguien tiene alguna pregunta. Pregunta por aquí. Tenemos tiempo para 2 preguntas rápidas. Lo que sí que pedimos, por favor, es la máxima brevedad, 2 preguntas y habrá que cerrar el acto, porque a la una empezamos la siguiente y hemos de acabar puntuales. Aquí tienes. Esta es una pregunta muy rápida para Pepe. Esa cifra de publicaciones, 79.000 títulos, yo entiendo que no incluye autoedición. No. O sea, entonces, ya nos plantamos en 100.000 probablemente, o mucho más, o el doble probablemente, y el triple. Entonces, ya se hace todavía más complicado destacar. Entonces, en festivales ha sido muy tradicional el hecho de autoedición caca, autoedición no se coge. Últimamente parece que eso está cambiando. Entonces, ¿cómo llega un festival o un evento, algo, a equilibrar eso?
¿Cómo se puede equilibrar para destacar de alguna manera? Los autoeditados. Vamos a ver, o sea, es que yo creo que nosotros, lo que decía desde el trabajo de la libertad, la pregunta iba para ti. Nosotros, digamos, lo que decía, nosotros no tenemos esa libertad de poder elegir lo que consideramos que queremos transmitir. Creo como que tenemos una responsabilidad social de cuando tienes un festival. Y por eso también hay una cabeza pensante, que este año es Lola Larumbe, que lo referenciaba justo, la directora literaria, que tiene que tener un criterio para poder programar. Pero nosotros no estamos cerrados a que haya autoedición, para nada. O sea, otra cosa es que el conocimiento de Lola, me imagino que, aunque es mucho y tal, pero también es limitado. Entonces, lo que conoce y en función de lo que se decide de temática, se programa. Y ya digo pero no estamos... Yo no tengo esa libertad completa. Otra cosa es que a lo mejor es cierto que no haya habido una presencia de autoedición en el Festival de Autores Autoeditados también. Pero por no dejar la pregunta sin contestar, sí, la autoedición es la gran asignatura pendiente de este sector. No tengo ninguna duda de ello. Y de hecho es una asignatura de la que muchas editoriales se están aprovechando, y lo digo en el mejor sentido, y han sabido seguir la estela de autores que han autoeditado. Quería matizarte dos datos. Uno, aquella autoedición, que tiene número de ISBN, sí está incluido en los 80.000, que son las menos. No, Manuel, porque esto es solamente de la Federación de Gremios, y la Federación de Gremios no recoge... Bueno, el dato que has dado es el dato de la agencia de ISBN. ¿Cuántos ISBN se han otorgado este año? Pues hace caso a Manuel, que sabe mucho más. Aquella autoedición que lleva ISBN está aquí incluida. También es cierto que hay mucha autoedición que no tiene ISBN y que son miles de títulos al margen del mercado y tal. Y segundo detalle importante, la única publicación donde sí se referencia y se reseña autores autopublicados es precisamente la revista de esta señora. Muy bien, bueno. Tenemos una sección de autoedición. Pues tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Pedro? Sí, pero yo la pregunta era matizar lo que estaba diciendo Manuel. Está recogido los autopublicados con ISBN español, porque hay muchos autopublicados que tienen ISBN americano. Si estamos hablando de Amazon Publishing y todas las compañías que tiene Amazon de autopublicación, y se añade el ISBN, son ISBNs americanos, y esos no están recogidos en estos datos, con lo que la autopublicación en España es mucho más. Okay. Señor presentador, los 6 minutos que me quedan simplemente, o 4. Dame dos minutos para despedir el acto, por favor, porque hemos de conectar y... El acto lo damos por despedido con un regalo que queremos hacer cada uno. Perfecto. Quien tenga un libro y quiera que aparezca reseñado en Librotea, que lo mande a info@librotea.com y lo publicaremos. Manuel. info@librotea.com y haremos una reseña del libro. Bueno, yo dirijo una pequeña revista de reflexión sobre el mundo del libro, la edición, la lectura, etcétera, que es la revista Texturas, una revista dura, difícil de leer, seria y muy tal. Me he permitido traer algunos ejemplares que están por allí detrás por si a alguno de ustedes les interesa y para que se los lleven. Ahora dejaré este también ahí. Bueno, como no somos muchos, voy a dar mi correo. Iba a dar uno genérico, pero bueno. Bueno, quien esté interesado en una suscripción en Publisher, estaríamos encantados de una suscripción digital. Os acercáis, os doy mi correo y os daré una suscripción anual de la revista. ¿Y Luis? Bueno, y yo, para que podamos continuar el debate del tiempo que nos ha faltado, os invito también a que si queréis venir al Festival Leña, el Festival Leña es de acceso libre y gratuito, pero se acopla, pero tenemos lo que llamamos un pase VIP que permite un acceso prioritario a los actos que suceden en el Teatro del Círculo de Bellas Artes, ¿no? O sea que, entonces, bueno, lógicamente nosotros la materia prima son los lectores, los escritores, vosotros los escritores, para que nos podáis acompañar también y podamos continuar. Así que también en el correo de info@festivalleña.com, si nos escribís o a través de privado de las redes sociales que están en nuestra página web, estaremos encantados de recibiros y facilitaros lógicamente como profesionales del sector a que podáis disfrutar. Listo, muchísimas gracias a todos. info@festivalleña.com. Muchísimas gracias.